¿Qué tal, queridos amigos y hermanos que nos están viendo a través de este medio? Que el Señor les pueda bendecir grandemente en este día. El tiempo de estudio de la palabra continuamos con Filipenses capítulo 2. Vamos a hablar sobre el ejemplo de Timoteo y para eso vamos a ir al libro de Filipenses 2, versículos 19 al 24. Y dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Hasta allí el pasaje de hoy. Para poder adentrarnos en los detalles de este párrafo, primeramente quiero hacerles una breve reseña de quién era Timoteo. Así que luego de leer e investigar un poco, hice un pequeño resumen que espero les pueda servir a ustedes también para conocer un poco más a fondo a nuestro ejemplo a seguir según las Escrituras, que es Timoteo. Timoteo era el hijo de un matrimonio mixto. Su madre era evidentemente judía, que lo instruyó en las Escrituras, y su padre era griego. Él era nativo de Listra y altamente estimado por sus hermanos cristianos, tanto allí como también en Iconio, según nos dice Hechos 16, versículo 2. No se especifica cuándo Timoteo se hizo cristiano, pero sería razonable pensar que fue convertido con el primer viaje misionero de Pablo. O sea, es el fruto de Pablo. El apóstol Pablo sentía una gran simpatía por el joven Timoteo, y aun cuando hacía poco que había reemplazado a Bernabé por Silas como compañero de viaje, agregó también a Timoteo a la partida. Para que aquietar la oposición, porque había mucha oposición innecesaria por parte de los judíos del lugar, Timoteo fue circuncidado antes de iniciar sus viajes. Según dice 2 Timoteo 1:4, era un hombre afectuoso, era muy temeroso, como dice también en 2 Timoteo 1:7. Necesitó más de una corrección de parte de su padre espiritual, y se le advierte que no debe dar lugar a los deseos juveniles, como dice en 2 Timoteo 2:22, que no debe avergonzarse del Evangelio, como dice en 2 Timoteo 1:8. Sin embargo, ninguno de los otros compañeros de Pablo es elogiado tan calurosamente como en nuestro pasaje de Filipenses 2:19. Entonces, resulta apropiado decir que la carta final, que fue la segunda Timoteo, fue la última carta que escribió Pablo, fuese dirigida precisamente a Timoteo, cuyas debilidades son tan evidentes como también sus virtudes. Así, resumimos un poquito lo que sería la vida de este gran discípulo Timoteo. Según lo que hemos leído, vamos a ver algunas características importantes de Timoteo. Lo primero que notamos, como nos dice el versículo 19, espero en el Señor enviar pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Buen ánimo. Él tenía esta característica del ánimo. Es un entusiasmo por los demás que contagia, un ánimo contagioso. Y eso precisamente uno inclusive lo puede ver en cualquier evento deportivo, ¿no es cierto?
cuando empieza un pequeño grupo a animar a su equipo y el resto como que se va contagiando de lo mismo. Y en este caso, el ánimo era por los demás, por los hermanos, que tenía como característica importante a Timoteo. Además de la característica de contagioso, también yo le puse que él tenía un ánimo gigante. ¿Por qué? Porque dice ahí que no hay nadie con el mismo ánimo. Qué interesante, ¿no? O sea, uno puede estar con un ánimo contagioso, pero después, bueno, según los resultados, uno se va desanimando con facilidad. Pero ese no era Timoteo, sino que no solamente que contagiaba, sino que tenía un ánimo único, bien grande, bien gigante. Filipenses, por ejemplo, 1:14 nos dice que la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Una referencia también del mismo Filipenses a este capítulo 2, cuando dice que las personas cobraban ánimo con mis prisiones. Y evidentemente también cobró ánimo este hermoso discípulo Timoteo. Un ejemplo a seguir en un ánimo contagioso y ánimo gigante. Otra de las características que encontramos muy interesantes en cuanto a lo que es Timoteo es que él tenía un sincero interés. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Un sincero interés. El interés real por el otro. Cuando uno trabaja con las personas, las mismas personas se van dando cuenta cuando yo soy como medio hipócrita o como que supuestamente me interesa, pero enseguida no le presto atención al resto de las personas. La palabra es interesante, que la palabra sincero, así como dice la misma composición de las letras, es sincero, sincera. ¿Qué pasaba? En la antigüedad se vendían muchas vasijas y a veces pasaba que el sol resquebrajaba un poco las vasijas hechas de barro, de arcilla. Entonces el vendedor, para no volver a hacer y para poder venderlas igual y al mismo precio, dice que él sacaba la cera e iba rellenando los defectos que tenía la vasija. De ahí que cuando hablamos de sinceridad, de sincera, es cuando algo era realmente original, no tenía necesidad de cubrirse los errores, de una forma transparente. Y eso era el interés, un interés transparente que tenía el mismo Timoteo. Y hay dos versículos preciosos en Colosenses 3:22 y Hebreos 10:22 que hablan del corazón sincero, que el Señor está buscando constantemente corazones sinceros, transparentes, que eso obviamente lo logra el Señor Jesús en nuestras vidas. Otra característica interesante de Timoteo es buscar lo que es de Cristo, ¿no? Ahí dice en el versículo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Qué hermoso cuando alguien va a describir a otro, puede decir, realmente este hombre no busca lo suyo propio, sino lo que es de Cristo. Contrario a lo que dijo, ¿no? Que todos buscan lo suyo propio. Es normal, cada uno busca su propio interés, busca satisfacer sus propias necesidades. Pero cuando Cristo entra en nuestras vidas, cuando el Señor y su poder y su Espíritu Santo sacude a aquel que recibió el Evangelio, tu mirada, tu pensamiento se transforma de tal manera que uno puede dejar de mirar
de dejar de mirarse a sí mismo para mirar a los demás. Y este era precisamente Timoteo, un hombre que buscaba lo que es de Cristo, no en mis cosas, no en mis intereses, sino preocuparse por lo espiritual y sobre todo por los hermanos. ¿Saben lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 1? Dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Somos servidores, administradores de Cristo. Y en 2 Corintios 2:15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Somos de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Qué hermoso. Somos grato olor de Cristo. Imagínense, buscamos lo que es de Cristo, no lo que es nuestro. Y como dicen también, leíamos en Corintios, que somos servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. ¡Qué título! Ya el título de ser hijo de Dios es una cosa extraordinaria, pero imagínate lo que es servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Pero también, volviendo a Timoteo, vemos una característica preciosa que es también los méritos. Los méritos. La palabra mérito es el derecho a recibir reconocimiento por algo que uno ha hecho. Porque ahí dice en el versículo 22, porque ya conocéis los méritos de Él. Los méritos, el derecho a recibir reconocimiento. Si vos analizás la vida del apóstol Pablo, es muy raro encontrar que Pablo alabe a alguien. Pablo le marcó su pecado a Pedro. Pablo sacó a Juan Marcos de los viajes misioneros. Pablo era un hombre estricto en toda la dimensión de la palabra. Era un hombre que no perdonaba nada. Porque obviamente él era un hombre santo, temeroso de las cosas del Señor. Entonces llegaba muchas veces a extremos esa rigidez que obviamente lo hizo el gran apóstol que fue. Sin embargo, en este versículo, capítulo 2 y versículo 19, dice, enviaros a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo. Así que, ya que Pablo le costaba, le era difícil encontrar alguna cosa buena, pero evidentemente cuando la encontraba, hablaba de eso, como en el caso de Timoteo. Yo creo que por eso él escribió 2 cartas a él y por eso le dedicó también parte del libro de Filipenses. ¿Y en qué consistían esos méritos? Dice en que otra característica de Timoteo era su servicio. Dice ahí que como hijo a padre, fíjate vos lo que dice, ¿no? Conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Yo pensé, bueno, ¿cómo era ese servicio que tenía que hacer? Si yo pienso en un secretario, en la mano derecha de un gran apóstol como Pablo, tenía que empezar en todo. Hacerle la comida. ¿Te imaginas cuántas veces Pablo, estudiando la Biblia, se habrá pasado un día entero sin comer? Yo creo que muchas veces. Entonces ahí estaba Timoteo, que sirviendo con él el Evangelio, Pablo le tocaba la puerta a Pablo, ¿no? Pablo, necesitas comer, necesitas alimentarte. Pablo, te traje la ropa. Acá está la ropa seca, que estaba sucia y bueno, yo la lavé para que vos puedas tener. Pablo, acá no te olvides que tenemos que ir, dentro de 1 hora ya tenemos que salir para hablar en tal parte. Pero lo más hermoso que habla es que eso me toca a mí en forma
muy íntima, como hijo a padre. Muchos de los jóvenes y de los niños no van a entender lo que estamos hablando ahora. Pero un día nos va a tocar servir a nuestro papá y a nuestra mamá, porque ya son viejitos. Los ancianitos se vuelven como bebés al final. Esa fue mi experiencia con Dana, con mi suegra. Ella se volvió un bebé. Yo tenía que cocinarle todos los días, ver que su dieta sea balanceada, no comer demasiadas cosas que le hicieran mal al estómago, proveerle de verduras, de frutas, salir a comprar, con Vero, su hija, ¿no es cierto? Ver por sus remedios, ir juntos a la farmacia a hacer largas colas, porque cuando vos tenés los papeles de PAMI, los hermanos saben, se tarda bastante, hacer todos los trámites que le corresponden. Hay un montón de cosas que uno tiene que hacer. Y eso se resume en una sola palabra: el amor. El amor de Timoteo hacia su padre espiritual. Constantemente velar por su comida, velar por su sueño, velar por su ropa, velar porque esté limpio, que no le falte nada. Ese es un servicio de hijo a padre. Y eso, según dice Efesios 6, tiene recompensa de vida, de años de vida. Es muy importante que sirvamos no solamente a nuestros padres de sangre, de carne y sangre, sino también a aquellos que son nuestro Padre espiritual. Por ahí lo tenemos cerca, por ahí no, pero es bueno seguir el ejemplo de Timoteo. Vemos el resultado. El resultado es que espero enviarlo pronto. El resultado fue eso. Ya que él está tan entusiasmado y que tiene todas estas características que acabamos de mencionar, ya está listo para ir a ustedes. Y no solamente eso, sino que el otro resultado fue que Pablo mismo se animó para él también ir a visitarlos. O sea que eso no solamente creó una acción para que Timoteo vaya, sino para que también Pablo se entusiasme y vaya hacia ellos. Pero es algo importante que el Señor también me hizo notar en su palabra. Cuando en el versículo 19 y en el final del versículo 24 dice así: espero en el Señor, dice el 19. Y el versículo 24: confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. El resultado fue que este entusiasmo lo preparó para enviárselo pronto a Timoteo y también para que mismo Pablo los visite. Pero por sobre todas las cosas, que cada decisión era en el Señor. Versículo 19: espero en el Señor. Versículo 24: confío en el Señor. Cada una de las decisiones que Pablo tomaba era en el Señor, confiando en su poder y en su guía, que era precisamente lo que Timoteo hacía con él. Confiaba en su Dios, pero también confiaba en su Padre espiritual. Ojalá que el ejemplo de Timoteo te haya servido tanto como a mí para animarnos en la carrera de la vida cristiana. Que Dios te bendiga.